Timoteo. Nos quedan solamente 10 libros del Nuevo Testamento. Ya estamos por acabar el año y ya estamos por acabar la Biblia. Solamente 10 libros nos restan y quedan más o menos, creo que quedan 12 semanas del año, si no me equivoco. Ayer conté, pero ya se me olvidó. Pero bueno, se atraviesan algunas cosas como Navidad y como Año Nuevo, que tendremos algún tipo de servicios especiales, inclusive el aniversario de la iglesia, que ¿cuándo va a ser? 12 de noviembre, aparten ese día y no solo aparten, báñense y lleguen temprano. 2 requerimientos, si van a levantar el brazo en la puerta y los vamos a oler a ver si se bañaron, y lleguen temprano, lleguen bien temprano. Va a haber una persona invitada compartiendo y vamos a tener sorpresas. No sé qué vamos a tener, no lo hemos planeado, pero va a haber cosas increíbles. Ese día, el 12 de noviembre, aparten el 12 de noviembre, aquí nos vemos todos. El 12, domingo 12 de noviembre, si alguien, por alguna causa no puede, no hay problema, pero hagan lo posible por estar en este tiempo. No hemos hecho así nada especial por los aniversarios, entonces ahora que cumplimos 5 es un buen pretexto para hacerlo. Ya vamos en Timoteo, en las cartas ahora que son personales de parte de Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, la primera carta a Timoteo se va a escribir unos años antes que la carta segunda, pero decidí hablar de la segunda carta por el contexto en el cual se desarrolla la carta. La segunda carta a Timoteo es la última carta escrita por Pablo. Es la última carta escrita por Pablo. Pablo está encarcelado en Roma, está a punto de morir. En algún momento de la carta, Pablo le dice a Timoteo, me queda poco tiempo. Es algo bien interesante que tanto Pablo como Pedro escriben de la misma manera. Pedro también en sus epístolas escribe, me queda poco tiempo en algún momento. Y más o menos se calcula que Pedro muere no más de un año después de que Pedro escribe esa epístola. Pablo a Timoteo en esta segunda carta le escribe lo mismo. Estoy pronto a mi muerte, pero estoy tranquilo, estoy bien, estoy en paz con el Señor. Me surge mucho la duda de saber cómo le hace para tener esa paz delante del Señor. Llegar a tus últimos años de vida y decir, corrí la carrera, estoy bien, hice lo que pude dentro de mis posibilidades, dentro de mis fuerzas, dentro de lo que el Señor me mandó, obedecí y estoy listo para ir a conocer al Señor. Una actitud de mucha disciplina y de mucho trabajo de parte del apóstol, que una vez más creo que deberemos de considerarla en nuestro propio trabajo. Si ahorita estuviéramos a punto de presentarnos con el Señor, si nos dijeran mañana o te vas o Él viene, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás tranquilo con el Señor de decir, Señor, hasta hoy hice lo que pude y estoy a punto de presentarme contigo? Eso sería un ejercicio muy interesante y una evaluación que tendremos que realizar cada uno en introspectiva y poder sacar nuestras propias conclusiones con toda la madurez y con toda la sinceridad posible. ¿Verdaderamente hice lo que pude delante del Señor? Bueno, Pablo llega a esa conclusión en sus últimos días. Dice, sí, estoy a punto de morir y estoy tranquilo. Entonces, esta carta me gusta mucho por esa carga emocional que contiene Pablo al escribirle a su hijo amado, como le menciona en varias ocasiones, a Timoteo, un hombre que había caminado con Pablo durante muchos años. Para este tiempo, Timoteo va a tener alrededor de 35 años, va a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Éfeso es una iglesia muy grande, es una ciudad muy grande, como Corinto también es una ciudad de mucho pecado. Estaba escuchando un comentario y decían, de manera de broma, decía, lo que pasaba en Éfeso se quedaba en Éfeso. Era parecido a un Las Vegas con el poderío, la atracción, el turismo que tenía. Dentro de todo ese contexto, Timoteo desarrolla su ministerio y tiene alrededor de 35 años cuando Pablo le escribe esta carta. Pablo ya tiene por lo menos 70 años al momento de escribirla. Pablo ya estaba grande también, había caminado con Cristo durante muchos años. Y Timoteo se había convertido en su hijo espiritual. Así es como Pablo lo menciona, hijo amado, una y otra vez. Al terminar la carta, Pablo menciona a algunos de los hombres que dice, estaban conmigo durante mucho tiempo y al momento de la tribulación se fueron y me dejaron. Y menciona
una serie de personas. Pablo no se guardaba nada y le dice a Timoteo, ¿te acuerdas de y tiene unos nombres otra vez muy interesantes, ya ven cómo eran los nombres del Nuevo Testamento, pero le menciona varios nombres como te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, y dice, muchos de ellos se alejaron de mí, muchos de ellos se fueron, me dejaron solo, y solamente está Lucas conmigo, menciona. Hombres que habían caminado con Pablo durante muchos años, en el momento en que ahora sí la vieron muy cercana, terminan yéndose. Ese patrón lo vemos repetido desde Cristo. Cristo levanta a sus discípulos, camina con ellos varios años y en el momento de la cruz se van, ¿se acuerdan? Se salen corriendo. Viene la historia de Pedro que niega a Jesús. No solamente niega, sino que nos dice el Evangelio y maldijo y negó a Jesús. Únicamente aparece Juan, el discípulo amado, en la cruz, y tenían mucho temor de que los relacionaran con Cristo porque ahora sí estaban a punto de morir. Creo que todas las crisis ponen de manifiesto lo que somos en realidad. Las crisis que ellos vivieron eran crisis de muerte, pero solamente hombres de ese calibre hubieran podido soportar todas las otras crisis. Cuando llegó el momento de decir, te vamos a matar, a decapitar, a ahorcar, entonces muchos de ellos se alejaron. Y los que se alejan de Pablo no se alejan únicamente para seguir predicando en otro lado, sino que el alejarse de Pablo implicaba alejarse también del cristianismo y por lo tanto alejarse de Cristo. Ahora, en el momento de mayor crisis van a ser puestas de manifiesto lo que somos en realidad. Y gracias a Dios nosotros no estamos pasando por momentos de crisis de ese tipo, pero Dios nos mete en situaciones de estrés de vez en cuando para que aflore en nosotros lo que traemos dentro. Y quiero contarles que creo que yo estoy pasando por una situación parecida en cuanto a estrés, en cuanto a situaciones ajenas que se presentan, nada grave, nada espectacular, cosas cotidianas. Sin embargo, son cosas que ahí están constantemente, a veces como goteras, y que en ciertos momentos aparece ese estrés y esa carga. Por eso ayer les iba a decir lo de los líderes y servidores, y yo estaba pensando, he andado muy irritable últimamente. Dije, voy a esperarme a ver si mañana todavía me siento igual con el tema de servidores y líderes, porque no quiero que sea mi carne. Porque yo estaba pensando, he andado de mecha corta, o sea, he andado así últimamente y no quiero reaccionar de esa manera con los líderes y servidores, quiero esperarme. Entonces me esperé 12 horas más o menos de ayer a hoy. Suficiente, dormí, desayuné bien y dije, Señor, dame la sabiduría, pero no quiero actuar en la carne, ni quiero golpear a la congregación o a los servidores en la carne. Sin embargo, me he topado a mí mismo en que de pronto en segundos se presenta una situación que sacan algo que estaba ahí escondido y que yo no sabía. Hay que tener mucho cuidado. Ese tipo de situaciones nos alertan de nuestra condición interna, de nuestra condición interior. Dios permite que pasemos por procesos de estrés, por procesos de crisis, por procesos tan duros como la ejecución o el llamado al martirio, como en el caso de Pablo, para probar si realmente estamos fundamentados bien o hay cosas que arreglar. Cuando el mar está en calma, todo está bien. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca y empieza una tormenta y empieza a moverse para todos lados? ¿Y qué dice que estaba haciendo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? Jesús estaba dormido. Todos los demás estaban preocupados y Jesús estaba dormido, ni cuenta se daba. Otra vez, la crisis no lo movía, él estaba tan bien con Dios que la crisis no lo movía y estaba dormido. Todos los demás estaban preocupados y van y lo despiertan. No es justo que tú estés bien y nosotros estemos mal, despiértate, y le dicen,
¿No tienes miedo de que perezcamos?, le dicen. Una de las preguntas más ilógicas y más tontas que alguien le puede hacer a Jesús. Jesús se encarna para darnos vida y luego, ¿no tienes miedo de que nos muramos? Aquí estoy en medio de ustedes. Pero no se habían dado cuenta que Jesús lo que estaba manifestando era lo que traía adentro simplemente. Entonces, dice la carta que muchos dejan a Pablo, muchos personajes, pero le escribe a su hijo amado, porque su hijo amado precisamente va a estar cercano de Pablo hasta los últimos momentos. Vamos al capítulo 2 y vamos a leer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Son las últimas palabras que le va a dejar Pablo a su hijo Timoteo, y yo me imagino que Timoteo va a estar con una emoción grande al saber que Pablo está a punto de morir y está escuchando las palabras, y yo pienso que estaba acogiendo todas las palabras que Pablo le estaba dando. Pablo le manifiesta su paternidad. Pablo le manifiesta: tú eres como un hijo mío, has caminado conmigo, te quiero como un hijo. Y Pablo siendo soltero, y Pablo sin haber tenido hijos, que hay personas que piensan que Pablo sí fue casado en algún momento, hay por ahí algunas cosas que pudieran indicar eso en el Nuevo Testamento, pero sabemos que no tiene hijos. Acoge a alguien como Timoteo para adoptarlo como un hijo, porque es sobre quien él tenía que volcarse todo lo que él era. La naturaleza de un cristiano maduro es soltar lo que es para poderse reproducir en otros. Un cristiano que crece de manera normal, natural, en madurez, tiene la necesidad de reproducir lo que él tiene. Cuando alguien dice, tengo ganas de predicar, que han sido varios de aquí en la iglesia que lo dicen, pienso, quieres compartir algo que tú traes, quieres reproducir lo que tú tienes, hay algo que tú tienes que compartir, quiero que escuchen lo que Dios me ha estado hablando. Pero eso es lo que pasa de manera natural. Cuando nosotros crecemos en Cristo, estamos buscando de manera también natural hacer discípulos, y creo que nos hemos complicado demasiado el tema del discipulado. Batallamos tanto para caminar en el tema del discipulado de manera natural, nos es imposible, y batallamos porque no entendemos que es parte natural de la vida. Entonces estamos discipulando a los que están cercanos, y como Pablo tenía alguien como Timoteo que todo en el proceso de discipulado estaba cercano, tenía otros que estuvo discipulando y que al final se fueron mejor. Entonces la disposición de Pablo también estaba ahí. En alguna ocasión, hablando sobre el tema del discipulado en el Instituto Bíblico donde estuve estudiando, nos dieron una clase sobre el discipulado y decían que Elías había discipulado a Eliseo. ¿Se acuerdan? Esa famosa prédica, y el manto, y el doble, y el triple, y el quíntuple, y tienes la doble unción y todo esto. Y entonces se nos hacía tanto énfasis que nosotros teníamos que buscar a nuestro Elías. Tú eres Eliseo, tienes que buscar a tu Elías, tienes que buscar a tu Elías. Y me acuerdo que fue un curso completo, todo el curso yo tenía la misma duda. ¿Qué no fue Elías quien escogió a Eliseo? ¿Qué no fue Jesús quien llamó a los discípulos? Y en alguna de las clases, ya al final del curso, se me ocurrió preguntar: profe, siempre he tenido esta duda, ¿por qué debemos nosotros de buscar a nuestro Elías? Si fue Elías el que encontró a Eliseo, y el que le hizo el llamado fue Elías a Eliseo y no al revés. Y me acuerdo que lo agarré fuera de lugar y no contestó, y dijo: qué buena pregunta. Y dijo: no sé. Y yo: ¿cómo que no? Estás dando un curso de discipulado y no sabes. Pero nunca lo había pensado bajo ese lado. Pero cuando pienso que Elías caminaba con el Señor, Elías buscaba en quién reproducirse. Elías buscaba la manera natural de reproducirse.
Y pasa lo mismo en lo natural, me parece, cuando nos casamos, cuando tenemos un tiempo de casados, llega el momento en que quieres tener hijos. Lo planeas, según tú, cuando tenemos 20 años y estamos de novios, decimos, oye, si nos casamos a los tales y vamos a durar 2 años sin tener hijos, y a los 2 años vamos, como si todo fuera tan fácil, ¿no? Ya te casas y te das cuenta que no es cierto, hay un montón de variantes. Pero llega el momento en que sientes, al menos la mayoría de las personas en lo natural van a sentir, necesito ya tener un hijo, estoy en un proceso donde quiero tener un hijo. Pasa lo mismo en lo espiritual. Quiero tener a alguien sobre quien reproducirme porque yo siento que Dios me está hablando. Y cada vez que nosotros recibimos algo de parte del Señor, la dimensión comunitaria de la iglesia nos obliga a compartirlo. Porque nadie se goza de las verdades bíblicas en lo individual. Necesita compartir lo que Dios nos está mostrando. Y cada vez que compartimos somos enriquecidos también de esa manera. Entonces Pablo había estado en esa necesidad de reproducirse, de compartir lo que él había vivido y de dejar un legado que pudiera continuar con el ministerio que él tenía. Sabemos que Timoteo continúa en el pastorado en esta iglesia tan grande. En la primera carta Timoteo le establece cómo organizar la iglesia de Éfeso que estaba creciendo, es donde vemos que le dice, toma obispos, toma diáconos y organízalas de cierta manera. En esta última carta parece que Pablo va a seguir insistiendo sobre el mismo tema. Pero en el verso 1 del capítulo 2 va a decir, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una palabra importante que a mí me salta a la vista es esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Va a utilizar Pablo varias figuras literarias en este pasaje para tratar de mostrar el mismo principio, pero aquí se lo dice de manera muy directa sin utilizar ninguna figura. Le dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. No seas un cristiano que es llevado por sentimientos o por emociones. No hay nada malo en los sentimientos ni las emociones. Ellas fueron dadas por Dios mismo para nuestro deleite, para su alabanza, para su gloria. Es bueno gozarse en el Señor, es bueno estar contentos, estar alegres, sentir dolor con los que se duelen. Todo esto es correcto. El problema es que se nos olvida que la Biblia nos dice que tenemos que esforzarnos. Tiene que haber un esfuerzo de tu parte. Esfuérzate en la gracia. El esfuerzo es algo que no estamos acostumbrados, porque los que se esfuerzan en ciertas áreas y las figuras que va a utilizar Pablo más adelante van a ser el soldado, va a ser el atleta y va a ser el labrador. 3 figuras muy claras. Todos estos tienen connotaciones de esfuerzo, porque era necesario que entendiera que la gracia, caminar en la gracia de Cristo requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo. Cuando me toca escuchar la condición de la iglesia actual en México o en Chihuahua, en contraste con las iglesias que vivieron hace algunos siglos, las verdaderas iglesias, como tenemos a los moravos como un ejemplo impresionante de obra misionera y de oración. Fue un movimiento que empezó oración 100 años, durante 100 años duró la oración, y durante esos 100 años los moravos no era una denominación, pero era una región, la región de Moravia en Europa. Se le llamaban moravos porque casi toda la región era una comunidad de creyentes en Cristo. Su obra misionera llega a tal punto en que en algún punto de la historia la mitad de los moravos habían salido de la región de Moravia para ir a hacer misiones. La mitad. Nosotros nos damos por bien servidos. Si alguien tiene un llamado misionero en la iglesia, qué suave, ya somos una iglesia misionera. Ellos decían, la mitad tenemos que hacer algo. Entendían bajo la estricta disciplina de gracia que tenían que actuar para la obra del Señor. Pero de repente vemos la iglesia moderna y nos damos cuenta, me da tanto miedo hacer esta pregunta. ¿Quién que la haga? Si Luis dijo que no, entonces sí la vamos a hacer. Vamos a hablar sinceramente. ¿Quieren que hablemos sinceramente? Les puedo hacer una pregunta y me contestan con toda sinceridad. ¿Cuántos leen su Biblia? Por lo menos, de manera seria,
No de que, la YouVersion me sacó el verso diario y luego lo comparto en Facebook. No hagan eso, yo sé, todo. Es bien curioso porque me meto a mi Facebook y todos mis contactos compartieron el mismo verso. Nada más le pones compartir. ¿Cuántos de manera seria, responsable leen su Biblia a la semana? Por lo menos 3 veces a la semana. Levanten bien en alto su mano. 1, 2, 3. Otros le hicieron así. Voy a hacer otra pregunta. Y dije por lo menos 3 veces, por lo menos 3. De 7 días de la semana. Ya párale. Vamos a preguntar sobre la oración. ¿Cuántos durante la semana oran de manera seria? Y digo de manera seria. No voy en el carro, Señor, ayúdame, oro por la comida. En los grupos de Facebook, oren por mi abuelita, Señor, te pido por la abuelita del Señor. Ya. No, de manera seria, apartaste un tiempo para orar, apartaste un tiempo de tu familia, del teléfono, del internet. Me voy a sentar a orar y voy a buscar la presencia del Señor no les pido 1 hora, vamos a pensar en 20 minutos, 3 veces a la semana, de manera formal. ¿Cuántos lo hacen así, por lo menos 3 veces a la semana? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Estamos mejor en la oración que en el estudio bíblico. Cada vez que se hace la pregunta, ¿cómo está la oración? ¿Cómo está la lectura bíblica? Me esfuerzo por no ser ese pastor otra vez. Hay una línea muy delgada entre legalismo, pero hay una línea entre legalismo y madurez, pero hay una línea muy delgada entre no ser legalista y vivir sin diligencia en el evangelio. Hay una línea muy delgada entre decir, no, es que aquí somos bien abiertos, la comunión con el Espíritu Santo fluye. Yo en algún punto de mi vida yo decía eso sobre la oración. ¿Cada cuándo oras? No, es que yo todo el día estoy orando. No es cierto, todo el día estás orando. Lo que pasa es que no apartas un tiempo verdaderamente a dedicarte a la oración de manera seria, de manera formal. No lo estás haciendo. Pero hay una línea muy delgada entre no ser religioso y ser flojo espiritualmente. Hay una línea muy delgada. Debemos de evaluar nuestro cristianismo. Le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque no te va a llegar fácil. Necesitas esforzarte. No te va a llegar fácil. Creo que hay 2 dioses hoy en nuestra vida, en nuestro círculo cristiano. Uno de ellos es el dinero y el otro es la comida. Cada vez más veo una idolatría a la comida en redes sociales y en nuestra vida, y creo que en mi propia vida es algo que por lo menos ya la vi y estoy tratando de trabajar en ella. Gracias a Dios, Mario y Moni me dieron un programa de trabajo con unos multivitamínicos y cosas raras, y me ha servido porque lo agarro de pretexto para disciplinarme en muchas cosas. Pero hay tanto desorden en nuestras vidas, en estas 2 áreas que son dioses. Es a lo que me refería el mes pasado cuando les dije el retiro. Cristo compitió con la comida, el retiro del mes pasado. Cristo tuvo una competencia con la cual no pudo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. A eso me refiero cuando está reforzando la enseñanza de los obispos, de los diáconos, pero hace énfasis en algo, que son idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza es parte importante del cristianismo que está en el liderazgo. La capacidad de enseñar una y otra vez aparece en los requerimientos para las personas que van a estar trabajando en la iglesia. Verso número 3, tú pues sufre penalidades. Una segunda cosa que le dice, sufre penalidades, y aparece la primera figura literaria como buen soldado de Jesucristo.
¿Qué les dice? Primero, esfuérzate, y número 2, sufre penalidades. Sufre la pena. Sufre la pena de ser seguidor de Cristo. A eso se refiere. Sufre lo que cuesta seguir a Cristo. Ayunar no es fácil. Orar no es fácil. Soltar nuestro dinero no es fácil. Ser comprometidos, responsables, no es fácil. Pero creo que debemos de aprender a dominar nuestros propios cuerpos, y es ahí de donde se desprende todo esto. Necesitamos aprender a dominar nuestros cuerpos. Mi vida, mi carne, necesito aprenderla a dominar. Esa va a ser una iglesia fuerte, cuando entendamos que para ser cristianos la Biblia nos requiere un esfuerzo y nos requiere también sufrir la pena, sufrir penalidades. Ahora podemos pensar, esto es lo que dijo Pablo, pero ¿qué dijo Jesús? Bueno, Jesús los regaña y les dice, ¿no pudieron haber orado 1 hora conmigo? El mismo ejemplo de la vida de Cristo, que dice que se levantaba a orar sumamente temprano. Sumamente temprano, pasaba tiempos de oración, pasaba tiempos de ayuno. Otra vez, porque en nuestra mente esas palabras nos hablan de religiosidad. Desafortunadamente la religiosidad existe en tantas iglesias que cuando te das cuenta de ello quieres reaccionar, irte hasta el otro lado totalmente y decir, no, mejor no vamos a ayunar, no vamos a orar, vamos a hacer esto. Al cabo somos salvos, mejor vamos a hacerlo de una manera más tranquila, más ligera. Pero ese es precisamente el juego del diablo, llevarte a los extremos, Estamos tan vacunados contra la religiosidad que no podemos hablar y decir, tienes que orar todos los días. No seas religioso, no es religioso. Es que yo veo el ejemplo de Cristo, yo veo que Jesús así era. Yo soy seguidor de Jesús y tengo que actuar conforme a lo que Jesús me dice. Jesús es mi ejemplo de vida y tenemos que caminar hacia allá. Hoy me desperté sintiéndome, decía, estoy tan lejos, Dios, estoy tan lejos de ser un hombre como Pablo, de ser un hombre que está verdaderamente consumido por la obra. Estoy tan lejos, Señor. Hay tantas cosas en mi vida. ¿Saben por qué? Porque para ser pastor hoy en día no se requiere muchas cosas. No hay grandes exigencias para el ministro hoy. Es fácil ser pastor hoy en día. Una vez les dije, a veces me he llegado a sentir mal cuando preparo algún sermón, porque es tan fácil preparar un sermón hoy en día. Estaba viendo que cuando algunos, estudiando un poquito el tiempo de la Reforma, que ahorita todo el mundo lo trae en la boca, porque son 500 años este mes de la Reforma, el 31 de octubre son 500 años. Estudiando la vida de Lutero y los demás frailes, llegan a ser frailes y llegan a ser sacerdotes sin haber leído nunca la Biblia, como John Huss, un reformador, un pre-reformador, vive unos 100 años antes de Lutero. Dice que él llega a ser ordenado sacerdote sin haber leído nunca la Biblia. En ese entonces, bueno, dice, qué fácil era ser ministro. Sí, pero personas con doctorado como Lutero tenían que aprender los idiomas originales y dedicar mucho tiempo a la oración. ¿Saben cómo preparo mis sermones? Bible Gateway, tengo un montón de pestañitas, Biblia en griego, comentarios bíblicos, la Biblia en diferentes versiones, y ¿saben qué hago? Copy, paste. Yo puedo hacer una predicación en 20 minutos. Y a veces me llego y digo, ay, qué mal me siento. Esto, no estoy seguro dónde, pero hay algo mal en esto. No estoy seguro qué, pero algo debe estar mal. ¿Cómo tan fácil? Puedo armar una predicación, puedes agarrar un bosquejo de internet, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero es fácil ser cristiano, es fácil ser ministro hoy en día. Estamos en tiempos de facilismo. Sufre penalidades, sufre la pena de lo que significa buscar al Señor de manera real.
Batalla con eso, lucha, Timoteo, con eso. Lucha en contra de eso, Timoteo. Toda tu vida vas a estar luchando en contra de tu carne, pero tienes que aprender a someter esa carne, someterla. Es lo que les decía Jesús cuando no quisieron orar. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Debe de ser entendido. Para entenderlo mejor debemos decirlo al revés, pero la carne es demasiado fuerte. A eso se refiere Jesús. Pero la carne está gobernando demasiado y le gana al espíritu. Jesús lo menciona en el otro sentido, pero la carne es débil, es decir, no quiere obedecer, no tiene la capacidad de obediencia al Espíritu Santo. Nuestra carne no tiene la capacidad de obediencia. Allí es donde debemos de manifestarlo. El llegar temprano no es una gran victoria, pero manifiesta una responsabilidad delante de Dios. Manifiesta un estilo de vida. Porque yo me he topado y me he dado cuenta que las personas que son responsables en un área, por lo general van a ser responsables en todas las demás áreas. Una persona que es responsable en la iglesia, yo puedo estar seguro que va a ser responsable en su trabajo. Una persona que es responsable en su trabajo tiene un estilo de vida. No estoy diciendo que el llegar, perdón que sea tanto regaño ahí, discúlpeme, no estoy diciendo que llegar tarde o temprano tenga que ver con tu espiritualidad. Estoy diciendo que me manifiesta un estilo de vida que posiblemente sí esté mal. Posiblemente ese estilo de vida sí esté mal. Hay pequeñas cosas por las cuales nosotros podemos hacer. No hacemos un juicio, pero como decía un maestro mío, yo no juicio a nadie, pero yo pruebo el fruto. Es lo que Jesús decía. Van a ver los frutos nada más. Es muy fácil. No espero una gran revelación, no tengo palabra de ciencia, no tengo discernimiento de espíritu, no tengo todos estos dones sobrenaturales, pero hay un fruto. A eso se refería Jesús cuando les dijo, síganme, y luego les decía, pero evalúa primero a ver si puedes con el paquete. Se acercaban con Jesús y Jesús les decía, al joven rico, ve y vende todo lo que tienes. Otro, no tengo dónde recostar la cabeza. Les hacía un montón de frases. Primero ve si tienes la capacidad verdadera de seguirme. Nos quejamos de que la iglesia es fría, nos quejamos de que la iglesia no está el fuego del Espíritu Santo, nos quejamos de la condición de todas las cosas, pero nosotros, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Es algo que el Señor este año, ¿cómo ha estado insistiéndome a mí? Responsabilidad, diligencia, responsabilidad. Un cristianismo responsable. No un cristianismo avivado. No es algo que el Señor me ha estado hablando. Por lo menos a mí en esta etapa de la vida, y creo que para la iglesia es lo que Dios me está enseñando, es, no quiero que sean avivados. No quiero que tengan grandes dones, no quiero ver grandes milagros, grandes ministerios de alabanza. Quiero que sean responsables en su cristianismo. Quiero que seas serio en tu cristianismo. Eso es el punto. Nos hemos estado juntando a revisar unas cosas, un material, Mario, Aarón, Miguel, y hablábamos el otro día de la palabra avivamiento. Y decíamos, ¿qué significa avivamiento? Porque el material mencionaba, necesitamos un avivamiento. Y decíamos, bueno, ¿qué significa avivamiento? Está tan manoseada esa palabra. ¿Qué significa avivamiento? A la conclusión a la que llegamos, que creo que me gustó, fue hacer responsable en el seguimiento de Cristo, hacer sobrios en nuestro entendimiento de la palabra, en modificar nuestro estilo de vida para que vaya de acuerdo al plan del reino de Dios, a estar involucrado en las cosas de Dios. No significan los grandes dones, no significan la gran manifestación externa. Significa, trabaja en tu vida, aprende a someter tu cuerpo, aprende a someter tu carne, aprende a someter todo aquello que se te sale de control. Es lo que Pablo le está tratando de decir. Sufre penalidades y le dice, como buen soldado de Jesucristo. Y usa una de las cosas más radicales, soldado, una palabra tan dura. No le dice
como alguien que pertenece al club, como alguien que pertenece al círculo, al discipulado, le dice, tú eres un soldado. Eres un soldado de Jesús. Se espera de ti que actúes como soldado, Timoteo. Sufre las penalidades como un buen soldado de Jesucristo, como un buen soldado. Verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No está hablando de no tener un trabajo secular, porque el mismo Pablo tenía un trabajo secular. El mismo Pablo se dedicaba a elaborar casas, tiendas de campaña, carpas, lonas, como estos eventos que ponen las lonas blancas, estas muy bonitas. Eso hacía Pablo, eso se dedicaba como Chumel, ¿sabes? Eso hacía Pablo exactamente, poner este tipo de tiendas de campaña. No se está refiriendo a que no te involucres en negocios seculares, se está refiriendo a que no hagas una separación entre tu negocio secular, tus ingresos y el reino de Dios. No hagas una separación entre una cosa y otra. Ese es el punto de Pablo. Ya les he dicho, no necesitaríamos poner cafés cristianos si cada negocio y cada empleado de la iglesia entendiera que tiene lo que tiene para el reino de Dios. No necesitaríamos, hermanos, no necesitamos hacer carnes, hamburguesas o ventas de cosas o ventas de lo. Cuando vino la hermana Imelda, ¿se acuerdan que vino el día que comimos, el 16 de septiembre fue? Vino la Imelda y estaba vendiendo país. Ese tipo de cosas reflejan la condición de la iglesia. No estoy diciendo que Reino de Justicia tenga para todo el mundo, porque no tenemos dinero para todo el mundo. Pero en la iglesia evangélica hay tanto dinero. Les dije en alguna ocasión una estadística que se hizo en los 90s con la iglesia bautista del sur en Estados Unidos, solamente una parte de la denominación bautista en Estados Unidos. Para los años 90 ellos habían dado suficiente dinero para llevar el evangelio a todas las partes del mundo 3 veces hasta los 90. Solamente la denominación bautista del sur de Estados Unidos. Hay una gran capacidad económica también. Lo que no hay es lo que Pablo está tratando de decirle. Nos enredamos en los negocios de la vida y hacemos una dicotomía, una separación entre lo que soy allá afuera y lo que soy aquí adentro. No entiendo que es para lo mismo. No entiendo que si Dios me permite tener un peso, es porque su gracia me lo ha dado para participar de su obra. En ese sentido, la predicación de la prosperidad, la teología de la prosperidad, digo, bueno, ok, están buscando recursos. El faltante hacia teología es porque Dios quiere que te involucres en el reino de Dios. Porque Dios quiere que tú estés sumamente involucrado en el reino de Dios. El pastor Rick Warren, que no me gusta tanto sus predicaciones ni su forma, pero él ganó millones de dólares con su libro de Una vida con propósito y luego sacó todo con propósito, 40 días con propósitos, iglesias con propósitos y todo lo que te imagines con propósito, y se ha enriquecido impresionantemente. Él vive con un porcentaje muy pequeño de sus ingresos y todo lo demás va para obra misionera. Digo, wow. Lo mismo pasó con Francis Chan. De una conferencia Francis Chan en Facebook el otro día en las oficinas de Facebook. Está muy buena la plática y les habla les habla de manera muy humilde, pero se los tiene que decir por el lugar en el que está. Les dice, quiero decirles que yo también soy millonario, porque está enfrente de los millonarios de Facebook. Yo soy millonario, yo tengo muchos millones de dólares que generan mis libros, porque sus libros son muy famosos y le generan millones y millones de dólares. Dice, pero yo lo de mis libros he decidido darlo todo para la obra del Señor, todo absolutamente. Y en alguna ocasión en una predicación de él está hablando de que Dios le había dado la provisión para irse de vacaciones un año. Y me surgió la duda, ¿cuánto le habrá dado Dios para Francis Chan para sus vacaciones? Tiene como 4 o 5 hijos. Y dijo, Dios me dio $2,000. Y dije, es poco realmente, porque en Estados Unidos los gastos son muy grandes, porque una familia grande no es como que Dios me dio para mis vacaciones, pero le dio para sus vacaciones de una semana o
de 2 semanas si quieres, pero se acabó. Y dijo, por fin pudimos irnos de vacaciones este año. ¡Wow! Tienes millones de dólares en el banco, pero Dios te dio y estuvo orando para que Dios le proveyera para sus vacaciones ese año. Dijo, llegó un hermano con una ofrenda y me dijo, hermano, quiero que se vaya de vacaciones. Y le dio $2,000. Dije, wow, un estilo de vida donde está dispuesto a sufrir las penalidades, pero además no se enreda en los negocios de la vida, aunque los negocios de la vida le estén haciendo así. Aquí estoy, vato, aquí estoy. No hay una separación entre vivir para el reino de Dios y vivir para nosotros. Si tú recibes un peso, entiéndelo, que viene de parte de Dios. No estoy hablando de que des a reino y justicia, estoy hablando de que cambies tu manera de pensar. Estoy hablando de que cambiemos nuestros paradigmas y entendamos que verdaderamente lo que eres es de Dios. Dios te dio la capacidad de estudiar, Dios te dio la capacidad de trabajar, Dios te dio la capacidad de trabajar donde trabajas, de tener lo que tienes. Estar conscientes de ello nada más. Verso 5. Y también el que lucha como atleta, la segunda figura literaria que va a utilizar, un atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. Es decir, si no trabaja previamente de manera legítima, necesitas esforzarte, y el ejemplo del atleta es excelente. Es un esfuerzo, Yo como buen gordo, yo me emociono a veces y digo, híjole, ya quiero hacer ejercicio. Vas en la primera hora y dices, ay, no era lo que yo esperaba. Pasa lo mismo con la oración. Pasa exactamente lo mismo. Híjole, qué suave estuvo. Ahora sí le voy a echar ganas porque viste un documental, porque viste algo, porque te habló una persona que bajó 10 kilos y quieres dejar, porque tienes una motivación y dices, yo quiero hacerlo. Pasa lo mismo. Eres motivado en la iglesia o Dios te motiva de alguna manera. La realidad es ponerlo por obra. La realidad ocurre cuando se trata de perseverancia. Eres confrontado con lo que tú eres cuando se trata de perseverar más allá de unos cuantos meses. Ahí eres confrontado con lo que verdaderamente somos. Somos flojos, somos perezosos. Así como dice Pablo también, como un atleta, nosotros no tenemos esa disciplina en lo espiritual, en el caminar con Cristo. Utiliza una primera figura literaria que es ¿cuál? El soldado, y la segunda, un atleta. Súper importante. Muy demandantes las dos. Voy a utilizar una tercera. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Estás orando, estás pidiendo, quieres participar de los frutos. Hermanos de Reino y Justicia, mi temor en mi mente, y creo que la mente de muchos de aquí de la iglesia podemos sentir lo mismo. Yo tengo un sentido de expectativa todavía de lo que Dios quiere hacer con Reino y Justicia, porque veo lo que se tiene que hacer y lo que se debe de hacer, y todavía no lo veo completado, y digo, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Es decir, yo quisiera que tuviéramos la capacidad, lo hemos estado platicando, económica, y sé, hermanos, que muchos de ustedes dan económicamente conforme las posibilidades de sus fuerzas. En vistas de esta situación, hemos estado pensando la manera, y Josué fue el primero que lo mencionó hace algunos meses, cómo se puede sostener una iglesia por sí misma. Y han pasado una serie de detalles pequeños a lo largo de estos meses que hemos estado pensando cómo podemos levantar un negocio para que se pueda sostener misioneros. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque estamos ahí, pero estamos en una expectativa todavía de lo que está por venir para la iglesia. Queremos ver misioneros bien pastoreados, con una buena obra, bien preparados. Les digo de pasadita que si no pasa algo más, con el favor de Dios, el año que entra Logos va a estar formalizado para ofrecer un equivalente a bachilleratos teológicos con programas de 2 años, con 4 énfasis: teología, familia, liderazgo y misiones. Queremos que estén bien preparados para la obra misionera. Pero
tenemos que labrar la tierra, queremos ver el fruto. No puede ser que esto sea todo lo que Dios tenga para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No puede ser que esto sea el final del reino de justicia. No puede ser posible eso. No puede ser que estemos ya en el cumplimiento pleno de lo que Dios tenía para nosotros como iglesia. Congregarte cada domingo, tener células que a veces vamos, a veces no, se cancelan, a veces no, a veces oramos, a veces no oramos, a veces vamos a las reuniones de servidores, a veces no. No puede ser que esto sea así. Queremos ver fruto de la iglesia, pero la recomendación de Pablo va a ser, como el buen labrador, debes de trabajar primero. Debes trabajar, trabajo. La obra de Dios es trabajo, no es voluntariado. La obra de Dios es trabajo. Hermanos, voy a tratar de decirlo, pero yo no estoy aquí para hacerme rico, eso está muy claro. Estamos trabajando. Aún los voluntarios, aún los servidores deben entender, tengo que trabajar para la obra de Dios. Tengo que hacer las cosas para la obra de Dios. Quiero ver el fruto en mi vida y en la iglesia y en la participación de la iglesia en el reino de Dios. Necesito trabajar y tomarlo como eso. Pero el que se enreda en un trabajo no se deja llevar por las emociones, porque de lunes a viernes, hermanos, estamos comprometidos con nuestro trabajo, pero los domingos no lo percibimos como un trabajo, sino como un voluntariado más. Hay mucho por hacer, pero tenemos que trabajar. 3 palabras claves: esfuérzate, número 2, sufre las penalidades, y número 3, trabaja. Considera lo que digo. Termina Pablo este pasaje diciendo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Ojalá puedas entenderlo, termina Pablo diciendo. Le dice a Timoteo, escucha lo que te estoy diciendo, considera lo que te digo. Al momento de decirle considerarlo, le está diciendo, analízalo y considera si es bueno lo que te estoy diciendo o no. Y le pido al Señor que te dé entendimiento en esto. Esa es mi oración para con nosotros hoy. Consideremos lo que nos está hablando el Señor hoy y vamos a orar para que nos dé entendimiento, a ver si es cierto lo que estamos tratando de si lo explicamos de la manera correcta o se refiere a otra cosa, y si realmente el Señor nos está llamando a algo más de lo que estamos viendo nosotros. Vamos a orar, cierren sus ojos.